Lección número 10, para el 7 de diciembre de 2024. El camino, la verdad y la vida. Sábado 30 de noviembre. Para memorizar. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1, versículo 18. El Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales. El prólogo, Juan capítulo 1, versos 1 al 18. La sección acerca de las señales, Juan capítulo 1, versos 19 al capítulo 12, versos 50. La sección acerca de la gloria, Juan capítulo 13, verso 1 al capítulo 20, verso 31. Y el epílogo, Juan capítulo 21, versos 1 al 25. Hasta ahora, el estudio se ha centrado principalmente en el prólogo y en la sección dedicada a las señales, donde se expone quién es Jesús a través de sus milagros o señales, diálogos y enseñanzas. Las lecciones se centran ahora en la tercera sección de Juan, la que se concentran en la gloria. Curiosamente, las famosas 7 afirmaciones «Yo soy» forman un puente entre la sección de las señales y la de la gloria. Esas 7 afirmaciones son «Yo soy el pan de vida», Juan capítulo 6, verso 35, verso 41, 48 y 51. «Yo soy la luz del mundo», Juan capítulo 8, verso 12, capítulo 9, verso 5. «Yo soy la puerta», Juan capítulo 10, versos 7 y 9. «Yo soy el buen pastor», Juan capítulo 10, versos 11 y 14. «Yo soy la resurrección y la vida», Juan capítulo 11, verso 25. «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan capítulo 14, verso 6. Y «Yo soy la vid verdadera», Juan capítulo 15, versos 1 y 5. La lección de esta semana comenzará con el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego se abordará la declaración «Yo soy» del capítulo 14. «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Domingo 1 de diciembre. Les he dado ejemplo. El discurso de despedida, Juan capítulo 13 al 17, instruye a los discípulos de Jesús acerca del futuro. Su patrón literario es similar a la despedida de Moisés en Deuteronomio, a la bendición de Jacob a sus hijos, Génesis capítulo 47 al 49, o las instrucciones de David a Salomón, Primera de Crónicas capítulo 28 y 29. Jesús consuela a sus discípulos respecto de su partida. Promete un sustituto que lo representará, el Espíritu Santo, Juan capítulo 14 al 16. Predice el dolor que vendrá, Juan capítulo 15 y 16, y exhorta a los discípulos a permanecer fieles, Juan capítulo 15. Escucha Juan capítulo 13, versos 1 al 20. ¿Qué sucedió aquí? ¿Y por qué esta historia es tan importante? ¿Qué lecciones quiso enseñar Jesús? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura: el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En el mundo bíblico de la época de Jesús, la gente usaba sandalias o caminaba descalza, por lo que los pies se ensuciaban con el polvo. Era costumbre que un criado o un esclavo lavara los pies de los invitados a comer, pero ningún criado estaba presente para cumplir esa función la noche en que Jesús cenó por última vez con sus discípulos antes de ser arrestado. Para sorpresa de todos, Jesús mismo se levantó y lavó sus pies. Juan capítulo 13, versos 4 y 5, narra paso a paso las acciones del Maestro. El incidente se relata detalladamente para destacar el hecho de que el Maestro realizó este increíble acto de humildad. Al registrar la respuesta de Pedro, Juan capítulo 13, versos 8 al 11, profundiza en el sentimiento de consternación de los discípulos ante las acciones de Jesús, incomprensibles para ellos. ¿Cómo podía Jesús, el Maestro, el Mesías, realizar una tarea tan humilde? Pedro se negó a que le lavara los pies, y Jesús le dijo que si no se lo permitía, no tendría nada que ver con él. Entonces Pedro pidió que Jesús hiciera aún más por él, expresando su deseo de estar conectado con el Maestro hasta el final. El significado de la acción de Jesús está ligado a quién es Él. En Juan capítulo 13, verso 13, Jesús afirma que es el Maestro y el Señor, títulos con los que ellos se dirigirían a Él y que expresan autoridad y poder. Sin embargo, Jesús enseña que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que se denomina, comillas, el rito de humildad, como preparación para la Cena del Señor. ¿Qué nos enseña el rito de humildad acerca de cómo seguir los pasos de Jesús y cómo servir humildemente a los demás? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lunes 2 de diciembre. Ciertamente volveré. Escucha Juan capítulo 14, versos 1 al 3.
¿En qué contexto dijo Jesús estas palabras? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Al final de Juan capítulo 13, Jesús dice que se va. Juan capítulo 13, verso 33, lo que hace que Pedro le pregunte a dónde. Juan capítulo 13, verso 36. Los discípulos no entienden que Jesús está hablando de su muerte, resurrección y ascensión. Pedro dice que está dispuesto a dar la vida por él. Juan capítulo 13, verso 37. Entonces Jesús predice la negación del discípulo. Juan capítulo 13, verso 38. En este contexto, Jesús dice a sus discípulos que no se turben. Juan capítulo 14, verso 1. El verbo griego traducido como turbar es tarazo, que significa agitar, perturbar, inquietar, confundir. No era de extrañar que los discípulos se sintieran confusos ante las palabras de Jesús acerca de su partida. Pero para contrarrestar sus temores, les habla de la casa de su Padre, donde hay muchas habitaciones, no mansiones, sino habitaciones, como en una posada. Él va allí a prepararles un lugar. Sus palabras van más allá de la tormenta de la cruz, hacia el momento en que regresará para redimir a su pueblo. Está mirando hacia el momento en que toda esta tragedia del pecado termine, de una vez por todas. Ver Daniel capítulo 7, verso 27. Jesús dice, y después que me vaya y les preparare lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan capítulo 14, verso 3. Es claramente la promesa de su segunda venida. ¿En qué se basa nuestra confianza en esa promesa? Muchos dirían que en el cumplimiento de la profecía bíblica, y eso es cierto. Pero en Juan capítulo 14, verso 3, la base de esa confianza se establece de manera diferente. En el idioma original, la afirmación vendré está en tiempo presente, vengo o estoy viniendo. Este uso del tiempo verbal presente en griego se conoce como futurista y sirve para referirse a un acontecimiento futuro tan cierto que se describe como si ya estuviera ocurriendo. Por lo tanto, una traducción válida de la aseveración de Jesús podría ser: les aseguro que volveré. La base de nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor no es simplemente el cumplimiento de las profecías bíblicas. Es además y sobre todo nuestra confianza en quien hizo la promesa. Él dijo que ciertamente regresaría por su pueblo. Podemos poner nuestra confianza en esa promesa en virtud de quien la hizo. ¿Qué nos enseña la cruz acerca de la certeza del regreso de Cristo? ¿De qué nos serviría la muerte de Jesús sin la segunda venida? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Martes 3 de diciembre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha Juan capítulo 14, versos 5 y 6. ¿Qué preguntó Tomás acerca del lugar a donde iba Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta de Tomás parece bastante lógica. Si no sabes a dónde va alguien, ¿cómo puedes saber el camino para seguir a esa persona? Jesús responde la pregunta indicando que Él mismo es el camino.
¿El camino hacia qué o quién? El camino hacia el Padre. En el prólogo del libro, Juan capítulo 1, versos 1 al 18, se subraya la íntima conexión entre Jesucristo, el Verbo y el Padre. Juan capítulo 1, versículo 18, dice que el unigénito, o único según la mejor traducción, Dios, es el que ha dado a conocer al Padre. Dar a conocer en este texto es traducción del verbo griego exegeomai, que significa explicar, interpretar, exponer. De aquí se deriva la palabra exégesis, que significa dar a conocer el significado de un texto bíblico. Así Jesucristo es el vínculo con el Padre, quien explica o interpreta al Padre en favor del mundo caído. Por consiguiente, Él es la vía o el camino hacia el Padre. Sin Él, nuestra comprensión acerca de quién y cómo es Dios sería limitada. Escucha Juan capítulo 14, versos 7 al 11. ¿Cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano pecador puede hacer y vivir. Comparar con Éxodo capítulo 33 versos 18 al capítulo 34 verso 9, Juan capítulo 1 verso 18. Jesús reprende la falta de comprensión y señala que verlo a Él es ver al Padre. Juan capítulo 14 verso 9. Por consiguiente está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Sin Él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. El término camino solo se utiliza en Juan capítulo 1 verso 23 en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista. Y aquí en Juan capítulo 14 verso 6. La verdad y la vida son temas principales del Evangelio. Nuestro estudio del miércoles y el jueves hará hincapié en el concepto de verdad, un tema crucial, especialmente en un mundo en el que se cuestiona la idea misma de verdad. ¿Por qué es tan reconfortante darse cuenta de que Jesús es la mejor revelación de cómo es Dios el Padre? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Miércoles 4 de diciembre. Yo soy la verdad. Escucha Juan capítulo 1 verso 14 y 17, capítulo 8 verso 32, capítulo 14 verso 6 y capítulo 15 verso 26. ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo 15, verso 26.
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra Logos, y con la luz en contraste con las tinieblas. Juan capítulo 1 versos 1 al 14, capítulo 3 versos 19 al 21. Asimismo, la mentira está relacionada con el diablo y el pecado. Juan capítulo 8 versos 44 al 46. Por consiguiente, la verdad no es en el Evangelio de Juan simplemente una cuestión de hechos y cifras. Más que eso, la idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad. Comillas, hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos y las invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente, que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas, oigan la voz del ser, cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Ellen White, Palabras de vida del Gran Maestro, página 22. Piensa en lo que significa que Jesús sea la verdad. Jesús es el Logos, la palabra que estaba con Dios desde el principio, el creador de todo lo que existe. Juan capítulo 1 versos 1 al 4. Uno con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también es el Yo Soy. Su ser no está sujeto a nada ni a nadie. Nada de lo que existe, incluyendo el conocimiento, existe aparte de Él. Todo lo que existe y fue creado, lo fue solo por la obra de Jesús y existe también solo por su poder sustentador. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Colosenses capítulo 1 versos 16 y 17. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad, Él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. La verdad, Jesucristo, puede compararse con el sol que ilumina el mundo. Juan capítulo 8 verso 12. En tal sentido, C.S. Lewis dijo acerca del cristianismo: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. ¿Is theology poetry? ¿Es la teología poesía? Samsidad University Press, 2014, página 15, presentado originalmente en 1944. Es por medio de Jesús, la verdad, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Jueves 5 de diciembre. Las Escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, la Escritura desempeña un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. A lo largo de los Evangelios, como en toda la Biblia, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a ser. Escucha Juan capítulo 5 versos 38 al 40. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras?
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo: si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Juan capítulo 5 versos 46 y 47. Escucha Lucas capítulo 24 verso 27. ¿Por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. En otro lugar, citando el libro de Éxodo, Cristo dijo: ¿no han leído lo que dice Dios? Mateo capítulo 22, verso 31. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se refirió a las promesas de Dios, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Lucas capítulo 1, verso 70. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. Hechos capítulo 1, verso 16. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer una cirugía cerebral. Pero hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Viernes 6 de diciembre, para estudiar y meditar. Lee en el deseado de todas las gentes de Ellen White el capítulo La luz de la vida, páginas 428 a la 441, y Edward Cinque, La autoridad de la Biblia y la certeza del segundo advenimiento, en la certeza de la segunda venida, páginas 18 a la 30. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, estaba en el atrio del templo, especialmente relacionado con los servicios de la fiesta de los tabernáculos. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde, se encendían todas las lámparas que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esa ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto, y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los príncipes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. En la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús, la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuanto las rodeaba, así Cristo,
La fuente de luz espiritual ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Esa gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era la mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo, cuando Jesús, señalándolo, dijo: «Yo soy la luz del mundo». Ellen White, El deseado de todas las gentes, página 428. Preguntas para dialogar. 1. Comenta en la clase tu respuesta a la última pregunta del jueves. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Por ejemplo, la cruz, la resurrección o la segunda venida. ¿Qué otras verdades bíblicas importantes deben sernos reveladas, pues de otra manera no las conoceríamos? 2. Piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto, con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Sin embargo, se rebeló contra la deidad a pesar de todo ese conocimiento. ¿Qué nos dice esto acerca del libre albedrío y por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios?